Abran su Biblia, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a leer para hacer una remembranza de lo que vimos hace 15 días en la introducción de Lucas. Vamos a leer, y si lo tienes, vete poniendo de pie. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 25. 25 versículos de leer juntos. ¡Qué bendición! ¿Estamos ahí? Lucas 1, 1 al 25. Y como yo sé que ustedes son bien unidos y que si fueran un coro sonarían increíble, ¿no? Como el coro del tabernáculo de Brooklyn, hay un coro famoso que así se llama, cristiano. Entonces yo leo el 1 y ustedes coro de Calvary el 2 en corito. No que suene como a Bad Bunny, que no entiendes nada, ¿no? No, sino que se entienda bien. Ustedes el 2, yo el 3 y así, ¿ok? Empiezo yo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Todos juntos. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Señor, muchas gracias por tu palabra que está escrita.
Gracias por dejarnos incluso esa instrucción tan clara. Nosotros no podemos ni quitarle ni añadirle, porque tu palabra es suficiente. Y venimos a estudiar tu palabra conforme a lo que está escrito, Señor. Te rogamos que tus palabras, que son espíritu y son vida, eso hagan en nosotros, Señor. Transformen nuestra manera de pensar, nuestro corazón, nuestra voluntad, emociones, y sea rendido a ti. Que tu Espíritu Santo haga su obra el día de hoy con este tu mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Gracias, muy bien. Ahí la llevan en el coro. Muy bien. Lucas. Y antes de empezar con el tema de hoy, que el título de la enseñanza es La respuesta a la oración de unos padres piadosos. La respuesta a la oración de unos padres piadosos. Y haciendo un ejercicio de comprensión de lectura, a partir del verso 5 vienen dos personajes, que es Zacarías y su esposa Elizabeth. Hay otro personaje que aparece en la escena. ¿Quién es? ¿Quién? Un ángel. Muy bien, comprensión de lectura. Está Zacarías, está Elizabeth y aparece un ángel. Y hoy vamos a ver esta historia y va a mencionar acerca de otro personaje que es el hijo que van a tener. Pero para llevarlo practicando hasta que todos nos lo memoricemos, el verso clave durante nuestro caminar en Lucas, haciendo énfasis en lo que la palabra hace énfasis, es Lucas 19:10. Que sea nuestro versículo que tengamos bien grabado en el corazón y no lo olvidemos. Lucas 19:10. Ese es el verso clave de esta serie de mensajes en el Evangelio de Lucas. Y Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué? Y a salvar, ¡wow! A salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso me incluye a mí. Yo no di el primer paso para buscar a Dios, Él dio el primer paso. Dios siempre ha dado el primer paso. Y si tú estás perdido aquí, llegaste a la iglesia y te sientes perdido o te sabes perdido, sabes que tu vida sin Dios solamente es un círculo vicioso de pecado, déjame te recuerdo estas palabras del Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú estás en estas bancas sentado con una Biblia, es porque sin duda Dios te está buscando. Él sabe quién eres, el Dios omnisciente, o sea, el Dios que todo lo sabe, sabe quién eres, sabe lo que piensas, sabe lo que haces, sabe de qué puedes ser esclavo, alguna cadena en tu vida, espiritualmente hablando. Él sabe qué tan perdido tú y yo podemos estar. No importa el tiempo que tú y yo tengamos asistiendo tal vez a una iglesia cristiana, para algunos puede ser hoy el primer domingo, el tercero o el de 20 años, pero el Señor sabe y sigue siendo la misma necesidad, lo necesitamos a Él. Pero vamos a estudiar Lucas 1, versículo 5 al 25, la respuesta a la oración de unos padres piadosos. Y tal vez tú no eres padre y dices, pues como yo no tengo hijos, no soy papá, pues ya me voy a bajar a desayunar una torta de chilaquiles o algo. No, este mensaje tiene algo que ver para nosotros, seamos padres o no seamos padres. Y dice así, verso 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, primer punto. En este contexto, que es un contexto de la nación de Israel, el contexto judía, había un sacerdote. Cuando la Biblia habla de sacerdote, no es como el sacerdote que nosotros tenemos en nuestra cultura, no un sacerdote católico, no, sino un sacerdote conforme a
el pueblo de Israel. Un sacerdote que podía estar casado, como dice aquí el verso 5. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, o de la familia de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Los sacerdotes que ministraban en el pueblo de Israel o que servían en el pueblo de Israel eran personas que podían estar casados, no como un sacerdote de nuestra cultura en cuanto a la religión católica, que hacen votos de celibato y algunos no tienen ese don. Y después, pues en la historia, no es mi intención tirar mala onda, pero solamente en la historia, pues cuántos dicen, ¿no?, que han descubierto que en los, ¿cómo se llama?, monasterios había como muchos huesos de niñitos y pues no. Si tú estás casado, qué bueno, gracias a Dios por tu esposa. Y estar casado te permite, no te impide, al contrario, mejor aún, mejores son dos que uno para servir a Dios. Y los hombres que estamos aquí, para tu información, tú y yo, hombre, somos los sacerdotes de nuestra casa. Somos los responsables delante de nuestro pueblo, el pueblo García, el pueblo Pérez, el pueblo Hernández, como sea tu pueblo. Somos los representantes de Dios, los responsables delante de Dios con nuestro pueblo. Zacarías era un sacerdote que pertenecía a la familia de Abías. Y quiero hacer rápido quiero mencionarles el contexto cultural de esto. Las familias, el rey David dividió a la tribu de Leví, que eran los únicos que podían estar de lleno en el servicio a Dios, sirviendo en el templo. Estos sacerdotes de la tribu de Leví, el rey David, en el libro de Primero de Crónicas, distribuyó a los sacerdotes por sus familias en 24 órdenes o divisiones para que pudieran estar sirviendo. Ok, Zacarías era uno de la familia de Abías. Le tocaba a toda la familia de Abías por cierto tiempo ir y servir en el tabernáculo. Para los que aquí desconocen qué es el tabernáculo, es esto que está aquí. Este tabernáculo es lo que se usaba en el Antiguo Testamento antes de que el Señor Jesucristo incluso llegara. Y en el Éxodo, el Señor le dio a Moisés indicaciones para construir el tabernáculo. Y el tabernáculo se dividía en dos partes. Esta primera parte de aquí, donde está esta cortina, ¿sí se ve el puntito rojo? ¿Sí? Ok. Desde allá atrás sí se ve. Si ven el puntito rojo, esta cortina es la división. De esta parte de la cortina hacia acá se le llama el lugar santísimo. En esta parte del tabernáculo que Dios mandó a construir, le dio indicaciones muy precisas a Moisés. Esta parte era el lugar santísimo. Aquí, esta parte que se llama el arca del pacto, era de oro, es donde el Señor descendía y manifestaba su presencia ahí. Dentro de esa arca está las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Aarón tenía una vara que está dentro de esta arca del pacto. Bueno, allá arriba hay dos ángeles. No estamos estudiando Éxodo, sino quiero ser muy rápido en esto. Y en este lugar, el lugar santísimo, el sacerdote tenía que entrar, pero antes de entrar tenía que pasar por ciertos instrumentos que Dios diseñó, como la mesa del pan consagrado, el candelero o la menorá y el altar del incienso. Ahorita vamos a ver, ¿por qué les pongo esto? Porque Zacarías entró y estaba quemando incienso. Era un sacerdote que su labor en esa semana, de hecho, él iba a estar ahí por una semana. Le tocó a la familia de Abías servir por una semana en el templo, y a él echaron suertes, dice el texto, ahorita lo vamos a ver, se echaron suertes y le tocó entrar a quemar incienso. Como eran muchos sacerdotes en ese tiempo, solamente un sacerdote podía tener la oportunidad de entrar una vez en su vida al lugar santísimo, donde Dios podía descender a ese lugar, manifestar su presencia, mejor dicho, manifestar su presencia.
Incluso estudiosos de la cultura y del servicio dentro del tabernáculo dicen que al sacerdote le amarraban como un lazo con campanitas, porque si el sacerdote entraba en pecado, ¿saben qué le pasaba al estar en pecado delante de Dios? ¿Quién dijo? ¿Cuello? ¿Dijeron cuello? Sí. Lo hacía pomada, moría. Si el sacerdote que le tocaba ministrar entraba en pecado como, ay no, Dios no se va a dar cuenta, es un pecadito oculto, nadie lo sabe, fue una mentirita piadosa, no pasa nada, ay no, Dios no puede ser tan estricto con el pecado, pues es bonito, yo la amo y yo Lolo la amo y Lola me ama, ¿no? Pero no es una relación que está agradando a Dios. ¿Qué crees que le iba a pasar al sacerdote? Lo hacía pomada, porque Dios, por eso el mismo lugar decía ese lugar, santísimo. Estás delante de Dios mismo y Dios no pasa por alto el pecado. Bueno, le amarraban este lazo con unos, ¿cómo les dije? Cascabeles, porque él tenía que entrar meciéndose. Entonces de adentro ellos se daban cuenta de, sigue con vida el vato, ¿no? Si ha sido recto, no ha muerto, y si moría, pues ya lo sacaban, ¿no? Arrastrando, porque quien quisiera entrar también iba a morir, ¿no? Porque es un lugar santísimo, un lugar totalmente importante y consagrado para los sacerdotes que entraran al lugar santísimo. Ok, bueno, esto es como contexto acerca de qué pasaba en el tabernáculo. Verso 6 dice así. Hablando de Zacarías y Elizabeth, dice, ambos eran justos delante de Dios. Wow, esa palabra es muy importante. Ambos eran justos delante de Dios. Y con lo que les acabo de explicar, él vivía de tal manera que poder entrar a servir a Dios iba a ser sin riesgo, porque vivía en una manera íntegra, como el verso dice. Él y su esposa, y qué bueno que como matrimonio dice, él y su esposa, ambos eran justos delante de Dios. ¿Y andaban qué? Verso 6. Andaban irreprensibles. Familia, pregunta para los que estamos casados o para los que se quieren casar. Los que estamos casados, pregunta, ¿cómo anda tu matrimonio? Tú como esposo, ¿invitas a tu esposa a pecar? No, pastor, no la invito a pecar. Sí, con acciones. ¿Le provocas a pecar? Esposa, ¿provocas a tu esposo a pecar? Claro, es muy diferente de que de todo te enojas y terminas pecando, ¿no? Y le echas la culpa a todo el mundo, es que todos me hacen pecar. No. Esposo, esposa, ¿cómo es la reacción de tu corazón? Ahora, hombres y mujeres solteras. ¿Te vas a casar? ¿Por qué te quieres casar? ¿Porque te gusta? Qué bueno, que te guste. Pero ¿sabes que el matrimonio existe para darle la gloria a Dios? Muchas veces algunos solamente se casan por deseo sexual o porque cayeron. No, pues ya quedó embarazada y me tengo que casar. Este matrimonio es un matrimonio ejemplar. La Biblia los describe así. Ojalá dijera así la Biblia de mi matrimonio con Beth, ¿no? Pero el Señor todavía tiene que tratar mucho con Beth. Yo ya soy más santo que ella. ¿Verdad, Beth? ¿Por qué no dices amén? No, la verdad es que el Señor sabe que como matrimonios, esto es un buen ejemplo para nosotros. Que ojalá nuestro matrimonio pueda ser descrito así por Dios mismo. Andaban delante de Dios. Justos delante de Dios. Sigue diciendo, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7. ¿Pero qué? Y es que así pasa, familia. No sé si tú lo has pensado o conoces a alguien que dices, oye, es que yo he empezado a caminar rectamente delante del Señor, ya no me peleo tanto con mi esposa, ella ya no me dice viejo borracho, y yo ya no le digo bruja, al contrario le digo, hola princesa, vamos a hacer nuestro
devocional juntos y venimos a la iglesia tomados de las manos, bien contentos, y empezamos a rectificar nuestro camino como matrimonio. ¿Y qué crees? De repente las circunstancias cambiaron, se nos vino la situación bien difícil, nos diagnosticaron un tema médico bien difícil, perdí el trabajo, todo se vino abajo, pero estábamos caminando delante del Señor, quisimos honrarle como matrimonio y todo se viene abajo, porque el verso 7 dice que aunque ellos eran así un matrimonio ejemplar y que servían a Dios y él podía hacer bien su servicio delante de Dios sin temor a morir en la presencia de Dios, el verso 7 ¿qué dice? Un pero, ¿verdad? Empieza con un pero. Qué bonito matrimonio, la Biblia los describe bien bonito, como irreprensibles, como justos delante de Dios, pero, el pero en la sopa. ¿Pero qué? Pero no tenían hijo. ¿Cómo es posible, Señor, si te estoy buscando? Con mi esposa llevamos mucho tiempo buscándote y no nos has dado hijos. ¿Les cuento algo que aprendí y que me gustó? ¿Que Dios me habló a mí? ¿Sí o no? Pues aunque no quieran. Ay, tengo el micro, no es cierto. No, se los quiero compartir porque para mí fue una bendición y fue como, oh, claro, ¿no? Como ustedes saben, hace 2 semanas atrás, tuve el regalo, la bendición de ir a una conferencia de pastores con otros amigos. Y en uno de los mensajes que estaban hablando, de varios mensajes que recibimos como pastores, porque también los pastores necesitamos escuchar el mensaje de otras personas, ser alimentados, ser animados, escuchar a otro y decir, no soy el único que está teniendo ataques espirituales por estar sirviendo, ¿no? O por muchas circunstancias. Y algo que me encantó, que decía uno de los predicadores, es que, familia, ustedes saben que Satanás en la Biblia es descrito como una de las tantas cochinadas que él hace. Una de las cosas que Satanás hace, y la Biblia le da un nombre, es el acusador. El acusador. Y Satanás, si por ejemplo alguno de ustedes, para no decirlo personal, Lolo o Lola, la riegan algo, Satanás llega, mira, ¿ya viste a Lolo? Pues no, que muy santo. Míralo, Dios, el domingo ahí te estaba cantando, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón. Míralo, qué hipócrita, Dios. El Lolo es el peor de los de Ecatepec. Yo opino que ya no se congregue, porque va a dejar mal a Calvary y Ecatepec. Y a lo mejor yo estoy siendo bien leve, quién sabe cómo actúe el acusador, pero yo no sé en tu vida, en lo personal, de las peores cosas que yo he atravesado en mi caminar con Dios es cuando la he regado y la condenación que viene a mi vida. Ya les he platicado que en cierta etapa de mi vida, incluso iba a la iglesia y estaba el tiempo de alabanza o de adoración y yo no quería cantar, porque en mi mente estaba esto: ¿y tú para qué cantas si eres bien hipócrita? Si mañana lunes ya sabes cómo te vas a comportar, ¿para qué cantas? Y yo estaba ahí en la iglesia y ni cantaba. Y tenía tanto deseo de decir, claro, es que quiero decir lo que ellos están diciendo, pero soy bien hipócrita. No puedo abandonar este pecado. Está gacho. Pero así actúa Satanás. Es experto, lleva muchos años de práctica en condenar. Pero también en esta enseñanza que escuché en Querétaro y me di cuenta de, claro, también es así. Dijeron, Satanás no solamente llega a acusarnos delante de Dios, también llega contigo a querer acusar a Dios. Mira, eres pastor, le has echado ganas, te levantas temprano los domingos con tus hijos que ahí vienen en el camino con sueño y mira, las cosas no salen. Mira, se enfermó tu familiar o te enfermaste tú y eres pastor, estás sirviéndole a Dios y Dios no ha hecho algo por ti. Oye, sí, ¿no? ¿Qué onda, Dios? Vengo a Ecatepec a servir los domingos en la mañana, me paro con mis hijos y mi Cheyenne, ¿no? Y mi Cheyenne, apá.
O ustedes, Satanás no ha llegado a querer acusar a Dios, ¿no? Mira, estás yendo y ve este resultado clínico. Mira lo que te dijo el doctor. Creo que Dios está fallando, ¿no? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué le cantas? ¿Para qué lees su palabra? Satanás es un perverso. Y no solamente nos acusa con Dios, sino quiere acusar a Dios con nosotros. Como si Dios fuera nuestro deudor. Y no, Dios no es deudor. Y este sacerdote y su esposa, ¿qué creen? Aunque eran justos delante de Dios y caminaban irreprensibles en cuanto a la palabra de Dios, no podían tener hijos. ¿Y sabes que en esa cultura el no tener hijos era como una maldición? Y era como si ellos dijeran: oye Dios, yo te estoy sirviendo, cuido mi vida para servirte de la mejor manera, pero allá afuera mi esposa es vista como si tuviera una maldición de parte tuya. ¿Qué onda, Dios? Parecería que Satanás va a tener la razón, pero no. Es un cochino que lleva mucha práctica en acusar a todos lados. Anda de chismoso. Pero Dios no es deudor de nadie. Verso 7 dice: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. En esa cultura era considerada una maldición, era estéril. Y ambos, y aparte, ya estaban bien chochitos, ¿no? Y ambos eran de edad avanzada. A lo mejor ya ni ganas tenían. Lo único ganas de estar juntos era de: ¿cómo estás, mi Elizabeth? ¿Nos echamos un atolito? Nos echamos un atolito. Y ya está ahí. Bueno, buenas noches, princesa. Un besito, que descanses, ¿eh? Ay, ayúdame a levantarme que no puedo, ¿no? Hasta con eso, ¿no? Aparte de que no podían tener hijos, pues ya la edad se les había venido encima. Las circunstancias. Verso 8. Pero aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, aquí está este texto, aquí está descrito en imagen, ejerciendo o llevando a cabo su servicio delante de Dios, verso 8, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte de ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Le tocó en suerte a él. Hay muchos servidores y de repente dicen: ok, tenemos muchos servidores, pero solo uno puede entrar. No sé qué suerte echaron, si aventaron águila o sol, o no sé qué suerte habrán echado, pero le tocó a él. Como si Dios, claro, por supuesto, Dios tiene todo en control, Él sabe cómo mueve cada pieza. Y ellos echaron suertes, pero el Señor sabía que le toque a Zacarías. Lo mandó a llamar. Él movió, que le toque. Tengo algo que hablar con Zacarías. Y le tocó a Zacarías, a este hombre justo delante de Dios, con un buen matrimonio, que hacía bien las cosas con su esposa, pero le toca entrar a servir, a quemar incienso en el santuario. Tengo la imagen de eso, ahí está, tomamos fotos de eso, ¿no? Le tocó entrar a quemar incienso. Iba a estar delante de la presencia del Señor. Después de esta cortina estaba el lugar santísimo, donde si entraban en pecado se morían. Pero él está justo este altar del incienso que está cubierto de oro. Y es bien interesante, familia. Les digo, no quiero hacer mucho énfasis en estos temas, pero en Apocalipsis el incienso es descrito como las oraciones de los santos. Lucas va a hablar mucho de oración. Y qué interesante que a este hombre le toca en suerte entrar a quemar incienso delante del Señor, y que en Apocalipsis el incienso es descrito como si fueran las oraciones de los santos. Cuando tú oras, imagínate, es como un olor grato para el Señor de: órale, me está buscando. Porque también esto aprendí en esta conferencia de pastores, y me pegó, y creo que le pegó a todos los que estábamos ahí, por supuesto. Y dijo uno de los pastores: este pastor llegó con todo, llegó a hacernos suaderito de pastor, ¿no? Y qué bueno. Y él se paró y dijo: hey, si tú no oras,
Si tú no oras, estás diciendo que tú puedes hacer mejor las cosas que Dios. Cuando tú no oras, estás diciendo que tú puedes hacer mejor las cosas que Dios. Cuando tú y yo oramos, puede levantarse como un olor grato para Dios y decir, claro, me está buscando. Él sabe que sin mí no puede. Y familia, en este contexto y que Lucas habla mucho de la oración, yo te invito, ora. Prende tu incienso. Ok, no te estoy diciendo que seas un hippie y que vayas y que consigas un incienso, no de, para la suerte, ¿no? O si eres soltero, pues el del amor, ¿no? Y por eso oro y hasta huele chido, ¿no? No me refiero a que prendas un incienso literal, sino que ores. A que ores, que prendas el incienso celestial, el espiritual, que vengas delante de Dios y le digas, Señor, yo no quiero ser un soberbio y pensar que puedo hacer las cosas sin ti. La verdad es que yo te necesito. Vengo a buscarte en oración, te necesito. He descuidado mi vida de oración. Y la verdad, ninguno de los que estamos aquí en estas bancas, ninguno, y empezando por mi familia, que tengo este micrófono, no es porque yo sea superior a ustedes en lo más mínimo, sino porque me tocó el micrófono. Tanto ustedes como yo, no hay ninguno de los que estamos aquí, no podemos decir, yo ya oré demasiado, yo ya no necesito orar más. No, nosotros que estamos en este lugar necesitamos que nuestra vida de oración sea encendida, que la verdad tengamos más tiempo orando, pero la verdad es que nuestra carne es floja. Pero bueno, en este contexto, Zacarías entró a quemar incienso delante de Dios. Entrando en el santuario, verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera a la hora del incienso. Los estudiosos calculan que eso fue como a las 3 de la tarde. Pero ¿qué pasó ahí? Mientras él entra al santuario, verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se le aparece un ángel y dice el siguiente versículo, y se turbó Zacarías al verle, tuvo miedo de ¿qué onda con esto? ¿De dónde salió este ángel? Y le sobrecogió temor. Yo no sé cómo sería tu reacción, pero la mía, si de repente un día yo vengo a la iglesia y digo, aquí en la iglesia voy a estar concentrado orando y vengo, no sé, aquí me hinco ahí en los escalones y de repente estoy orando y de repente se me aparece un vato, perdón, como norteño, ¿no? Un vato y yo estoy orando y digo, ¡oh! ¿Quién te dejó entrar? Perdón la expresión, ¿ok? No manches, ¿qué onda contigo? Según yo cerré. Imagínense a Zacarías. Nadie más podía entrar. Entra a quemar incienso y de repente se le aparece un ángel. Por supuesto que dice que le sobrevino temor. Y cuando se aparecía un ángel, en el Antiguo Testamento incluso Dios mandaba a los ángeles a ejecutar un juicio. Había ángeles que Dios mandaba para traer muerte al pueblo. Imagínate a Zacarías de ¡chin! ¿En qué la regué? Ya vino a darme can. De aquí no voy a salir vivo. ¿Qué habrá visto Dios en mí que ya mandó un ángel? Verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, calma, tranquilo, no temas. Wow, qué palabras de alivio. Zacarías, no temas. Y lo que sigue es increíble. ¿Por qué? Dice el verso 13. ¿Por qué? No temas porque... Wow. Un hombre que camina junto con su esposa justo delante de Dios. Está sirviendo a Dios. Sus circunstancias no son favorables, no ha podido tener hijos. En esa cultura ella era considerada como, está bajo maldición porque es estéril. Y entra, a pesar de eso no dejó de buscar a Dios,
no dejó de andar rectamente con su esposa, no dejó de servir, entra ahí y lo que escucha del ángel enviado de Dios es: Zacarías, no vine a destruirte, no vine a matarte, no temas, porque tu oración ha sido oída. Si tú pensabas que Dios no te escucha y que ya hasta te llegó la edad y dijiste: no, pues creo que es esto, Dios no me ha escuchado. ¿Qué palabras? Porque sigue diciendo: porque tu oración ha sido oída. ¿Y qué? ¿Y qué, familia? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿En serio, Dios? ¿En serio? Es que ya pasaron años. Ya me llegó la andropausia y ya ella la menopausia. Pero tú escuchaste nuestra oración. ¿Tú escuchaste cuando estábamos en nuestra alcoba llorando? Que pensábamos que habíamos quedado embarazados y no quedábamos embarazados. Y que escuchábamos a los demás: van a ser nuestro hijo. Y nosotros, lo único que pasaba es que el corazón de mi esposa se quebraba porque ella no podía ser madre. O sea, ¿tú no olvidaste? ¿Sí escuchaste esas oraciones cuando nadie más las conocía? Wow. Porque ya me perdí. Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No solo le iba a dar un hijo, sino le empieza a describir cómo se iba a llamar su hijo. Dice: tu mujer te dará a luz un hijo. Yo voy a responder las oraciones que tenías en lo más íntimo, los más íntimos anhelos de tu corazón. Y porque caminaste delante de mi presencia, yo conocía tu corazón. Casi le está diciendo el ángel: hey, no temas, he sido enviado a decirte que crees. Dios va a responder tu oración. Tu mujer te dará a luz un hijo. Llamarás su nombre Juan. ¿Y saben qué significa Juan? El Señor es gracia. Gracia es un regalo no merecido. Y Dios no le estaba contestando porque él se portara muy bien, sino le estaba contestando porque Dios es bueno. Porque no dependía de Zacarías, ni de su esposa, ni de la esterilidad de su esposa o lo justos que fueran delante de Dios, sino le respondió porque Dios es un Dios de gracia. Es un Dios que nos da algo que nosotros no merecemos. Qué bonito nombre, Juanito y los demás Juan que se llamen. Qué bonito nombre. Dios es gracia, el Señor es gracia. Zacarías significa el Señor recuerda. El Señor recuerda. Imagínate que tu nombre cada rato no puede tener hijos mi esposa, pero mi nombre significa que el Señor recuerda. Yo sé que el Señor recuerda, pero a mí se me olvida. Creo que ya no se va a armar, ¿no? Que seamos padres. Elizabeth significa Dios es mi juramento. O sea, Dios es mi juramento. Él no va a cambiar. Si Dios dice, Él va a cumplir. Pero el ángel le dice: vas a tener un hijo. Dios escuchó tu oración y se va a llamar Juan. Dios es gracia. El Señor es gracia. Y le dice las características. Siguiente versículo. Y la consecuencia a la respuesta de tus oraciones, al anhelo de tu corazón, dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. La consecuencia a la respuesta de la oración era, ya le cambié, no era ese botón. La respuesta de eso iba a traer gozo y alegría. Imagínate a su esposa ya de edad avanzada y de repente saber que dentro de su vientre está lo que a lo mejor tanto tiempo anheló. Lo que mucho tiempo fue sin vida, ahora iba a tener vida. Y el ángel le dice: ¿sabes qué? No temas, tu oración ha sido contestada. Y la respuesta de esa oración
te va a traer gozo y alegría. Y no solo a ti, sino muchos se regocijarán del nacimiento de tu hijo. Y sigue diciendo las características, el plan de Dios para este niño. Y vamos a leerlo. Verso 15, dice así. Chequen el plan de Dios para este niño. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, o sea, delante de Dios, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel está diciendo todo el plan de Dios para el hijo que les iba a dar. Y básicamente, y aquí lo puse por puntos. Primer punto le dice, tu hijo será grande delante de Dios, no delante de los ojos de los hombres. Miren, y la verdad, familia, cuando nosotros tenemos hijos, o los escuchamos, o nosotros nos hacemos ilusiones de ellos y decir, ¿irá a ser doctor o doctora? ¿No? Estaría padre que fuera doctor o doctora cuando los vemos jugando, ¿no? O a lo mejor antes de que naciera en el vientre decir, yo quiero que él sea un gran cantante, que cante bien bonito, ¿no? Para que ayude a los de la alabanza y en la iglesia, que cante como los mismos ángeles. Y nosotros vamos teniendo nuestro plan, nuestros sueños para nuestros hijos. Pero la verdad es que nuestros sueños o planes no se pueden comparar ante los planes que Dios tiene para ellos. Y Dios le dice, el ángel le dice a Zacarías, hey, los planes de Dios para él son estos. Él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, y como lo leímos, ¿no? Irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. Ahorita vamos a ir describiendo todas estas cosas. Dios, el ángel le anuncia el plan de Dios para ese niño. Familia, si ya tuviste hijos, no dejes de orar por ellos. Si vas a tener hijos, ora por ellos. Y una buena petición para orar por nuestros hijos es, Señor, que tu propósito se cumpla en la vida de mis hijos. A lo mejor mi anhelo es que si yo soy carpintero, él también sea carpintero, pero ese es solo mi sueño aquí. Pero yo sé que tus planes son más altos para la vida de mi hijo. No dejemos de orar por nuestros hijos y poder orar así, Señor, que él camine en tus caminos, que él viva en tus planes, que él pueda vivir agradándote. Porque, ¿sabes? Claro que Satanás también tiene planes para nuestros hijos. Y veamos hoy las noticias. Si eres niño, puedes ser niña, ya no pasa nada. Es la importancia de seguir orando por ellos, pero vamos a apurarnos. Una de las características que dice aquí y que quería hacer énfasis es en el verso 17, familia, que dice, e irá delante de Dios o delante de él con el espíritu y poder de Elías. Pregunta, y es muy sencilla y por cuestión de tiempo, ¿alguien de aquí no sabe quién fue Elías? ¿Alguien no sabe? Ok, todos saben. ¿Alguien? A ver, explíqueme quién fue Elías, qué hizo. Fue uno de los profetas de Baal, que mató a los profetas de Baal. ¿Qué más hizo Elías? Se llamaba Elías, ¿no? Oró para que no lloviera y no llovió. Elías fue uno de los profetas más grandes que hubo en el Antiguo Testamento. Y este es un contexto teológico el que les voy a dar, familia. Ahí les va. En sus Biblias, el último libro del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Ahí búsquenlo en su Biblia, antes de Mateo. ¿Cómo se llama el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cómo? Malaquías, ¿ok? Yo hasta lo abrí aquí. Está Malaquías y luego dice Nuevo Testamento, ¿ok? ¿Saben que de Malaquías a que hubiera otro profeta de Dios que diera un mensaje de parte de Dios, ¿saben cuántos años hubo en ese lapso?
400 años, son los llamados los 400 años del silencio. El último profeta del Antiguo Testamento que se escribió aquí, bueno, fue Malaquías. Y desde ahí, de Malaquías en adelante, por 400 años no hubo una sola persona que se levantara a dar un mensaje de parte de Dios. Cuando esto pasa en los evangelios, que empieza a haber manifestaciones de ángeles, y en este caso con Zacarías, a pesar de que no se levantaba un profeta, un enviado de Dios para darle un mensaje al pueblo, Zacarías y todos los demás, ellos seguían siendo fieles a su servicio, y a lo mejor anhelaban en qué momento Dios va a hablar a su pueblo. Estamos bajo el gobierno romano, necesitamos esperanza, necesitamos escuchar algo de parte de Dios, pero ellos sabían las profecías que estaban escritas, y ellos esperaban el momento de la manifestación del Salvador prometido. Y a lo mejor era, seguimos sirviendo, pero hoy será el momento en que llegue el Salvador, aquel prometido de parte de Dios que va a venir a darnos libertad. Pero hubo un lapso de 400 años. Y esos 400 años se rompieron aquí. Dios vuelve a manifestar su mensaje. E iba a usar a Juan, el hijo de unos viejitos, el hijo de una mujer que era estéril, pero iba a ser grande delante de Dios. Por eso dice, él iba a ser grande como Elías. Elías, y ahorita no tenemos tiempo, pero ahí está la cita, en 1 de Reyes 18, 20 al 40. En aquel tiempo del profeta Elías, el pueblo de Israel estaba dividido en dos pensamientos, entre los ídolos y entre adorar a Dios. Y en un momento, Elías se levanta y le dice al pueblo, y déjenme se los leo porque es mejor lo que está escrito que lo que yo puedo parafrasear. 1 de Reyes, rápido. 1 de Reyes 18. Les voy a leer este verso que me gustó cuando lo estaba estudiando. 1 de Reyes 18, 20. Esta expresión que dice Elías. Dice así. En el versículo 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Algo que Elías le dijo al pueblo fue eso: hey, pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a tener dos pensamientos? Van a estar errados en dos pensamientos, porque Dios no comparte su gloria. Si el Señor es el Dios verdadero, pues síganlo. Pero si Baal, en aquellos tiempos era un otro tipo de dioses de los que tenemos hoy, otro tipo de ídolos, Él está diciendo, pero si a lo que ustedes llaman dioses es Dios, síganlo. Pero no pueden estar con Dios y con los ídolos. No puedes estar coqueteando con Dios y con los ídolos, o no puedes estar con los ídolos y coqueteando con Dios. Eso no está bien. Si estos son dioses, síganlos, denle. De verdad se vale, órale, denle. Si estos van a responder, denle. Si estos van a responder a sus oraciones, si estos van a ser un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios que todo lo sabe, denle, síganlo. Pero si no, le están dando la espalda al Dios verdadero. ¿Y saben qué hizo Elías cuando retó al pueblo? Tráiganme a todos los profetas, que eran 400, de esos dioses, de Baal, de un ídolo, y vamos a prender un fuego, como ahí viene, como en la imagen. Pero no la vamos a prender nosotros. Lo único que vamos a hacer nosotros es orar. Ustedes órenle a su ídolo, al que están buscando, el nombre que tenga o con la actualidad. Oren a ese Dios. Y si ese Dios responde con fuego, ese es un Dios verdadero. Y yo voy a orar a Dios, al único Dios verdadero, al Señor. Y dice ahí que todos ellos se golpeaban. ¿Les suena algo parecido a nuestra cultura, no?
se golpeaban y decían: Baal, respóndenos. Y Elías, creo que Elías era mexicano y era bien carrilludo, porque Elías les decía: griten más fuerte, a lo mejor fue al baño. Por eso no les responde, está haciendo sus necesidades, su Dios. Por eso no ha respondido con fuego. Ellos hicieron de todo, se sajaron y nunca hubo una respuesta de ese Dios. Pero cuando Elías ora, hubo fuego del cielo. Y algo de lo que Elías oró, que me gustó mucho también, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, gracias Juanito, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios que vuelves a ti el corazón de ellos. ¡Wow! ¡Qué oración! Y cayó fuego. Y Elías lo que hace es: agarren a todos estos falsos servidores de dioses falsos y mátenlos. Él se paró entre Dios y el pueblo y les dijo al pueblo: va, si están siendo infieles con Dios, debe de ser por algo. Si estos son dioses, síganlos. Pero si no son dioses, ¿qué hacen siguiendo algo que es falso? Sigan a Dios. Y bueno, lo que el ángel le está diciendo, y por eso quise hacer este énfasis, lo que el ángel le está diciendo a Zacarías: hey, vas a tener un hijo, y no va a ser cualquier hijo. Él va a ser como Elías. Él se va a poner delante del pueblo y les va a decir: pueblo de Israel, no pueden andar jugando con Dios. Nuestro Dios es un solo Dios. Y más adelante lo vamos a ver cómo era el mensaje del Juan el Bautista. Era tan duro que les decía: generación de víboras. Imagínense que yo me paro aquí hoy domingo y los saludo y les digo: hola, buenos días. Generación de víboras. Se van a ir al infierno. ¿Quién les dijo que es suficiente con venir con su Biblia bajo el brazo? Y dice: ¿qué onda con el pastor? No manches. Se peleó con su esposa, ¿verdad? Pero Juan el Bautista sí era así. Él hablaba así: ¡Ey, generación de víboras! Con Dios no se juega. Ese era el hijo que le iba a dar a Zacarías, otro profeta del Señor. Pero sigamos avanzando para terminar. Pero ¿qué pasó con la respuesta de su papá? Escucha todo esto de: wow, ¿todo eso va a ser mi hijo? Pero verso 18, dijo Zacarías al ángel, y en esta versión está más actualizado, dice, en el 18 dijo: ¿cómo podré estar seguro de esto? Ay, ¿cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel: ya soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Ya no podemos tener hijos. Andropausia, menopausia. Ya no se puede. Ya no. Ya lo más que hacemos es que nos agarramos de la mano. Nada más. Físicamente para nosotros ya no hay de eso. Pero es que eso pasa cuando nosotros dudamos. Verso 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Él está diciendo: hey, vengo de estar delante de Dios y vengo a darte este mensaje de parte de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas son buenas noticias, Zacarías, y tú estás dudando. Tú estás poniendo los ojos en ti mismo y en tu capacidad. Si te estoy diciendo lo que Dios va a hacer, es porque no depende de ti. Pero Zacarías dudó. Verso 20, y le dice: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y saben, me encanta lo que uno de mis
predicadores favoritos, se llama Warren Wiersbe. Él dice, la fe es bendecida, pero la incredulidad es juzgada. Familia, cuando tú y yo caemos en algún grado de incredulidad, nuestra incredulidad va a ser juzgada porque estamos dudando de Dios. La fe es bendecida, pero la incredulidad es juzgada. Siguiente parte es que se cumple lo que el ángel dijo. Sale Zacarías, no puede hablar, queda mudo. El pueblo entendió que había visto una visión, pero terminan sus 8 días de servicio. Sigue diciendo el verso 23, dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, hizo la tarea, fue obediente, hizo la tarea con su esposa, pero porque Dios también habría de cumplir lo que él dijo. Verso 24, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses diciendo, y aquí termina esta parte. ¿Cómo dijo ella? Así ha hecho el Señor conmigo en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Dios escuchó su oración. Aquella mujer que era estéril y que ante la sociedad eso era una maldición, Dios escuchó su oración. ¿Qué tiene esto para nosotros, familia? La grandeza ante los ojos de Dios es diferente a la grandeza de la que el mundo persigue. Si tú tienes hijos y a lo mejor gastas mucho dinero en su educación, en que ellos terminen su carrera, en que sea un abogado, en que sea esto, y estás invirtiendo en su educación, ¿sabes qué? Está bien, está perfecto. Yo no te voy a decir que no lo hagas. Qué bueno que te esfuerzas y que tus ingresos los inviertas en la educación de tus hijos. Pero no es todo. ¿De qué sirve que tu hijo sea un gran doctor pero se vaya al infierno? ¿De qué te va a servir? De verdad, y lo digo porque yo tengo hijos. Luego mi Grace, ella dice, no, está jugando como a la doctora. Digo, ¿y si fuera doctora? Pero yo digo, si fuera doctora, la mando de misiones, que se vaya a muchos lugares y que sirva como misionera, doctora. ¿De qué sirve si nuestros hijos tienen una profesión, un oficio, en donde les va muy bien y ganan mucho dinero, pero tu hijo se va al infierno sin Dios? Porque la grandeza ante los ojos de Dios es diferente a la del mundo. Un ejemplo para nosotros también es de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice así, miren familia, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu. ¿Sabes que una sola copa ya hace que tus sentidos no estén al 100%? No os embriaguéis con vino, sino antes ser lleno del Espíritu, que tus sentidos estén totalmente dispuestos a decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dame de tu poder, yo también quiero caminar en tus propósitos. Juan el Bautista, él no habría de beber vino ni sidra. Todos sus sentidos tendrían que estar al 100% para ser usado por Dios, para servir. ¿Cómo se vería que yo viniera aquí y les dijera, familia, ayer fui a una fiesta, vengo un poquito crudo, pero vamos a abrir la palabra? Un pastor borracho, ¿no? ¿De qué onda con este? A lo mejor diría tonterías. Las digo y no necesito esas cosas, pero... Familia, así como Juan fue lleno del Espíritu Santo, así tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu. Su mensaje fue para llevar al pueblo en arrepentimiento a una relación correcta con Dios. Como Elías les dijo, no pueden estar en dos pensamientos, sigan a Dios. Si es el Dios verdadero, síganle, familia. De nuevo, igual para nosotros, ¿qué hacemos buscando en otros dioses? El mensaje fue ese, para no divagar en dos pensamientos y seguir a Dios y servirle fielmente. Y para terminar,
Alguien dijo, la predicación de Juan el Bautista, su predicación volvería el corazón de los padres descuidados a un verdadero interés espiritual por sus hijos. También volvería los corazones de los hijos desobedientes y rebeldes a la sabiduría de los justos. Familia, el texto dice, Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y me gusta cómo este escritor lo dice. Su predicación volvería el corazón de los padres descuidados a un verdadero interés espiritual. Te pregunto, yo sé que todos aquí nos interesamos en una buena educación para nuestros hijos. Y es natural y está bien. No está mal, está bien. Pero no es el todo. ¿Cómo te preocupa su educación espiritual, su caminar espiritual? ¿Cómo están caminando tus hijos? ¿Eres un freno para ellos? ¿Eres un freno para su pecado? Desde pequeños la palabra nos dice, hey, corrígelo con vara. O tu hijo hace un berrinche y él manda. Miren, con mi esposa y yo tenemos un dicho en la casa, es que él no manda. Es que Él no manda. A veces le tenemos que dar vara a alguno de los dos, pero decimos, Él no manda. Yo he tenido que corregir a mi hijo y me duele con el corazón y le he tenido que dar vara. Y me duele, digo, ¡oh! Pero después veo el fruto de eso y digo, ¡oh! Salió bien obediente. Y después le pido algo y lo obedece. Me interesa su salud espiritual. ¿Cómo te interesas tú, padre, por la vida espiritual de tus hijos? ¿Cómo te interesas por ellos? Si tú has estado orando una y otra vez por tus hijos y no ves respuesta, no dejes de orar. No dejes de servir a Dios. Tal vez te diga como el ángel le dijo a Zacarías, tu oración ha sido oída. No dejemos de orar por nuestras familias. No dejemos de orar por nuestros hijos. Mi anhelo, se los comparto, que yo sé que es el de muchos de ustedes también. Mi anhelo, si mi hija Grace quiere ser doctora, qué bonito que lo sea. Pero yo no la quiero ver trabajando en el Seguro Social y después cuando el gobierno no les cumpla andar en marchas. Ya páguenos, ¿no? Mendigos. Ay, perdón, ¿no? Sí, si quieres ser doctora, que sea doctora, pero ¿saben para qué? Vete a donde nadie llega. Sirve a esa gente, pero háblales de Jesús. Yo sirvo a Dios. Quiero que ellos también les sirvan. Si van a hacer lo que van a hacer, si mi hijo Ezra va a tener un oficio o lo que sea, pero que su oficio se lo rinda a Dios, familia, que tu familia, lo que hagan, que se esfuercen en lo que se tengan que esforzar, que tengan que sacar 10 en lo que tengan que sacar 10, pero eso no es el fin. Que eso solamente sea la herramienta que Dios va a usar en tus hijos para que tus hijos le puedan servir a Dios. Que tu familia y que mi familia sirvamos a Dios, se los ruego. Esta enseñanza fue para eso. Dios puede escuchar tu oración, Dios puede escuchar mi oración. No dejemos de orar por nuestros hijos. No dejemos de orar por nuestra familia y más en estos tiempos difíciles. Y que el Señor pueda decirnos, hey, he escuchado tu oración. Vi cuántas veces prendiste el incienso, te he escuchado. Voy a usar a tus hijos, voy a rescatar a tus hijos de la oscuridad. No dejes de orar por ellos. ¿Oramos? Señor, gracias. Porque nosotros muchas veces ponemos nuestra mirada en nuestras circunstancias. Posiblemente hay padres aquí que sus hijos no caminan contigo, Dios. Yo te ruego que estos padres no dejen de prender su incienso de oración contigo. Que no dejen de clamar por sus hijos. Por muy grandes y bigotones que estén, ellos te necesitan, Dios. Y los que hoy en día no tienen hijos, pero en algún momento se van a casar, que decidan caminar su matrimonio para tu gloria.
Señor, nuestros hijos están allá abajo. Están los adolescentes en su clase. Tú sabes que nuestros adolescentes batallan como nosotros batallamos, Dios, con el pecado. Por querer seguir lo que el mundo les invita a seguir, o por seguirte a ti, el Dios de sus padres. Señor, allá abajo hay adolescentes que van a ser tentados sexualmente, o que ya están siendo tentados sexualmente. Señor, allá abajo hay adolescentes y niños que van a ser expuestos a pornografía, o que van a querer ser expuestos o que van a querer ser expuestos a lo que hoy en día está con mucho ímpetu, como la ideología de género. Y aquí estamos nosotros, Señor, como un Zacarías, como una Elizabeth. Te rogamos, cumple tu propósito en nuestros niños, desde el más pequeño allá abajo hasta el más grande. Cumple tu propósito. Que no divaguen en dos pensamientos, que te sirvan, Dios. Te ruego que de ahí abajo, de esos niños, si es tu voluntad, puedas levantar al próximo pastor de esta iglesia o de otra iglesia. Puedas levantar mujercitas piadosas que se den su lugar. Que las guardes del mal y de gente perversa. Que nuestros hijos caminen en tus propósitos. Esta es nuestra oración como padres, como hermanos, por esta generación. Sea hecha tu voluntad en ellos. Y en este auditorio levanta gente como Zacarías y gente como Elizabeth, que caminemos rectamente delante de ti, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Mil generaciones le alaban y adoran, cantan al Cordero que venció. Los que ya creyeron y le creerán, cantarán por siempre esta canción.